Buenos días, amados hermanos, bendiciones. Bienvenidos de nuevo a este estudio de esta mañana. Es un privilegio para nosotros poder estar aprendiendo con ustedes y pidámosle al Señor que el Espíritu Santo pues traiga de esa miel, de esa leche y miel, ¿verdad? Que el Señor nos ha prometido a nosotros, sus hijos. Hermana Sandrita. Qué bendición, amados hermanos, estar nuevamente acá en la enseñanza, donde juntamente aprendemos. Hoy tenemos la segunda parte de los campos. Es un tema muy hermoso, aprender de cada uno de ellos. La Escritura nos menciona muchísimos campos y queremos tocarle, digamos, algunos en los que el Señor pues ha dado rema en la vida de cada uno de nosotros para estos campos. Y vamos a ver ahora un breve repaso de lo que vimos en la parte 1, que vimos algunos de los campos. Y mencionábamos que el rema, ¿verdad?, de la evaluación de cada uno de los campos es un tema muy importante, porque la Escritura nos dice en Proverbios 31 que la mujer virtuosa evalúa un campo. Y la mujer virtuosa es la iglesia. Es la iglesia donde va a salir la amada del Señor, ¿verdad? Y entonces dice que esta mujer virtuosa evalúa un campo. Nos dice Proverbios 31:16. Hace cálculos, lo evalúa, lo mira, ve si hay disposición de poder adquirirlo y dice que después lo compra y con el fruto de sus manos planta una viña. Eso nos dice así la Biblia Jerusalén. Y vemos acá, si usted ve la imagen, la figura de una mujer, figura de la iglesia del Señor, evaluando un campo, mirándolo y preguntándose en este momento, ¿podré comprar yo este campo? ¿Qué sembraré en él? ¿Tendré lo suficiente como para adquirirlo? ¿En cuánto me lo venderán? ¿De quién será el dueño? ¿Qué puedo plantar aquí? Así como en la vida diaria, nosotras nos podemos hacer esas mismas preguntas cuando vamos a hacer una inversión, vamos a tomar una decisión, por pequeña que sea, y evaluamos si aquello nos va a salir bien, está dentro de los planes del Señor o no. Así la mujer virtuosa viene y evalúa ese campo. Y en la siguiente lámina vemos que la mujer virtuosa, en los Proverbios 31, del 10 en adelante, es un acróstico. Y ese es un acróstico donde le antecede a cada versículo una letra del alefato hebreo. En este caso, en este versículo que hemos leído, le antecede la letra Sayin, que tiene el número 7, que para nosotros, ¿verdad?, significa perfección y reposo. Y esta letra está asociado a la espada, arma, cosecha, comida, tierra, semilla. Este es un breve repaso de lo que ya habíamos visto más detenidamente el domingo anterior. Veamos la siguiente lámina. Dice acá que como ella considera un campo, considerar dice que es planear, deliberar, determinar, pensar, resolver cómo voy a adquirir ese campo. Y ese campo también significa heredad, labranza, significa un territorio, significa un campo como para tender una tienda y levantar tiendas en ese campo. O sea, es mi heredad como mujer virtuosa comprar y adquirir ese campo. Y luego dice que con sus manos, dice la otra versión, acá dice que con sus ganancias, pero las ganancias vienen producto de sus manos, del hueco de sus manos. Y las manos, hemos venido estudiando que es
una figura de los 5 ministerios. Quiere decir que la mujer virtuosa, para comprar, para adquirir ese campo de sus manos, con los 5 ministerios, se va a meter como en el hueco de esa mano para que tener una cobertura, porque también dice que significa nube, para poder adquirir ese campo. Mire qué importancia es. Y luego dice que de sus ganancias, o sea, que si va a invertir es porque va a obtener algo. Y ganancia viene, digamos, de la palabra peri, que significa fruto, fructífero. Y dice que de su ganancia, de sus frutos, planta una viña. Y la viña, en tiempos del Señor Jesús, era dueño de alguien que tenía dinero para poder invertir en ella. Era como tener una viña como símbolo de autoridad, de tener posesiones, de tener una fortaleza, de vivir en paz, porque vivía también de esos cultivos y que tenía trabajadores en ella, lo cual le representaba tener como un señorío. Entonces, la mujer virtuosa evalúa un terreno, lo compra y de sus ganancias, de su galardón, dice que también significa de su encaje, que un encaje es adorno de su vestido, compra ese terreno, compra esa viña. Y ya sabemos que una viña, lo que se siembra en ella son uvas. Entonces viene el rema acá, que la mujer virtuosa evalúa un terreno. Y vimos que habían varios terrenos el domingo anterior. Vamos a la siguiente lámina. Dice que cuando la mujer virtuosa compra con el fruto de sus manos y planta la viña. Y veíamos que también en las manos figura, y también lo dice el diccionario que habíamos explicado el domingo anterior, que significa que hay una oración, hay una plegaria, hay una adoración. Entonces, producto de eso, porque no solamente compramos un terreno por medio de un dinero, espiritualmente no compramos solamente, ¿verdad? Con dinero, o que eso es lo más importante, porque la escritura nos dice venir y comprar sin dinero. Y hay ciertas cosas que dice que podemos comprar sin dinero. Entonces la mujer virtuosa dice que sí lo compra. Y para sembrar una viña, porque dice que con sus manos siembra la viña, y en Isaías 5, del 1 al 2, nos da como una breve reseña, grandes rasgos de qué se tiene que hacer para tener una viña, para preparar el terreno. Dice que aró la tierra, le quitó las piedras y sembró en ella las mejores vides. Y en medio de su viña construyó una torre de vigilancia y talló un lagar en las rocas cercanas. Y luego esperó una cosecha de uvas dulces. Claro, acá en Isaías nos está hablando del Señor Jesús, del Señor que sembró una viña. Pero en tiempos bíblicos, cuando alguien sembraba una viña, tenía que despedregarla. Como dirían acá, trabajar de sol a sol para quitar las piedras y dejar ese terreno, así como se ve en esa foto, labrado, para pasar la labranza, el aguijón donde van arando por medio de los bueyes. Y por eso la letra Saín significa, ¿verdad?, partir la tierra, meter el aguijón para que caiga la semilla, para que dé frutos, porque si no se planta las mejores vides, no va a dar buenos frutos. Pero también en cada viña tenían que poner una vigilancia, porque si no, llegaban animales o llegaban de otros lados y podían robarse el fruto.
En Isaías también nos da una promesa. Isaías 65 del 21 al 22. Nos dice que edificarán casas, morarán en ellas, plantarán viñas y comerán del fruto de ellas. O sea que la mujer virtuosa comería del fruto de esa viña. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. Cuando la mujer virtuosa pone las manos en algo, el Señor dice que sus escogidos van a disfrutar de la obra de sus manos. Tener una vid y plantar una viña es dar fruto, hermano. Dar frutos de gozo, porque de la vid se saca el vino, se sacan las pasas. Y entonces también con eso el vino significa gozo. Gozo del Espíritu Santo que nadie más nos lo va a dar. Entonces esta es la labranza de la mujer virtuosa. Para eso adquiere un terreno, para tener gozo y comer del fruto de este terreno. La siguiente. Vimos también que el campo es el mundo. Y eso lo podemos encontrar en Mateo 13:38, donde el Señor Jesús el que nos dice, el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. Y veíamos que parte del concepto del mundo es cosmos, todo el sistema organizado que implica habitantes, tierra, animales, productos, empresas, sistemas, todo organizado. Y la escritura nos habla, ¿verdad?, que nosotros somos aborrecidos por el mundo. Y nos dice Juan, ¿verdad?, 15, si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí. Si fuera del mundo, el mundo los amaría como los suyos. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo. Por eso el mundo los aborrece. De que no es de extrañarnos, hermanos, que nos aborrezcan, que caigamos mal. ¿Por qué? Porque no somos del mundo, aunque estamos en el mundo como sistema. Pero el Señor nos dice que el campo es el mundo. Entonces no tenemos que ir a espigar al mundo, ¿verdad? Tenemos que evaluar este campo. ¿Y qué podemos encontrar en el campo del mundo cuando espigamos allí? Dice que nada de lo que hay en el mundo, tanto los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos, la arrogancia de la vida, proviene del Padre, no proviene del Padre, sino que proviene del mundo. Entonces, cuando vamos a espigar el mundo, ¿qué tenemos? Deseo del cuerpo, codicia de los ojos y arrogancia de la vida. Entonces el Señor nos llama que no vamos a espigar al mundo, aunque estemos en el mundo, y que no nos asombremos que seamos aborrecidos. Pasemos a la siguiente, eso vamos rapidito. De ahí también vimos que nosotros somos el campo que el Señor cultiva, porque también Él es un sembrador y nosotros somos el campo de labranza del Señor. ¿Dónde lo encontramos? En 1 Corintios 3, del 8 al 9, donde nos dice que ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. O sea que el Señor pone semilla en nosotros para que demos frutos dignos de arrepentimiento. La siguiente. También tenemos que ser un campo bendecido. Nuestra hermana Lili ministraba ofrendas con este versículo y ministró mi vida y decimos, realmente podemos acercarnos al Padre, acercarnos al Hijo, acercarnos al Espíritu Santo, dar un beso, no esperar que ellos nos besen, sino nosotros besarlo, darle una palabra,
enamorar al Padre, enamorar al Hijo, al Espíritu Santo. Y ellos, al notar el olor de nuestros vestidos, nos van a bendecir. Y entonces, ¿qué van a decir? ¿Qué va a decir el Señor de nosotros? El olor de mi hijo, el olor de mi hija, es como el aroma de un campo que el Señor ha bendecido. Realmente, ese es el campo que el Señor quiere, el olor de un campo que Él ha bendecido. Ese olor, encontrarlo en nuestras vestiduras. La siguiente. También vimos, ¿verdad? Nuestro hermano Henry nos compartió el campo de Sofín. Y este campo es cuando Balac hace un trato y contrata a Balaam por dinero. Y él por avaricia le va pidiendo más y le va pidiendo más hasta que le dice, aunque me llenaras toda una habitación de oro y de plata, haré lo que el Señor me diga. Pero él lo que quería realmente era que le ofertara más, ¿verdad? Para poder ir y maldecir al pueblo de Israel, ya que Balac tenía temor porque había oído todas las hazañas del pueblo. Y resume que va 3 veces, levanta altares, pero levanta altares y hace sacrificios, pero no a nuestro Dios, sino que a otros dioses. Y le enseña, digamos, a Balac a presentar y hacer fornicaciones con otros dioses, aparte de los que ya tenía Balac. Pero el Señor no permite una maldición para su pueblo. Toda maldición la convierte en bendición. Y le habla a este Balaam, que es un profeta de Dios, pero caído. Él mismo dice, soy profeta con los ojos abiertos, pero caído. ¿Por qué? Porque estaba sirviendo a otros intereses, había sido contratado. Pero resulta que esas bendiciones no fueron maldiciones, porque él mismo dice, no hay agüero para el pueblo de Israel. No hay brujería que valga contra el pueblo de Israel. Y se sube al monte y en la tercera ocasión logra ver al pueblo de Israel y empieza a hermosear al pueblo y dice, oh Israel, pueblo ordenado, cada uno con sus banderas. Solo ve esa imagen. ¿Qué habrá visto este hombre, este profeta falso? Vio la columna de humo, la nube, el pueblo ordenado en campamentos. Y no le quedó más que bendecir. Y no le quedó más que bendecir y volver a bendecir 3 veces. Bendijo al pueblo del Señor. Entonces, de este campo de Sofín, nosotros sacamos la enseñanza también de que no hay agüero contra el pueblo, pero allí también se establece la doctrina de Balaam, que posteriormente la venimos y la volvemos a encontrar en el Apocalipsis, en el capítulo 2:14, donde le dice a una de las iglesias, tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Esa es la doctrina de Balaam. En este campo no tenemos que espigar. No tenemos que espigar con falsos profetas. No tenemos que contratar profetas para que vayan y nos bendigan. Si el Señor ya nos dice que somos un pueblo bendecido, sino que no dejemos, no vendamos nuestros privilegios, no vendamos nuestros dones que el Señor nos ha dado, nuestros regalos, a cambio de dinero, a cambio de pactar para que al hacer una obra que viene del Señor, yo tenga que recibir un dinero. Y allí salmistas que cobran, profetas que cobran, ministros que cobran por ir a dar una bendición, a hacer una palabra, a dar un concierto. Vemos que la doctrina de Balaam se vendió por dinero, lo contrataron por dinero y entonces se
Dios, un profeta falso, que eso ya lo estudiamos cuando vimos los antiministerios. La siguiente. Nuestro hermano Wesley nos explicaba el campo del tesoro, basado en el siguiente versículo, que está en la siguiente lámina. Dice que el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo. O sea que en el campo hay un tesoro escondido, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder y de alegría por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Quién compra este campo? El hombre virtuoso, el Señor Jesús. Él, que es el Rey de los cielos, ¿ve? Viene, encuentra este tesoro y lo vuelve a esconder. ¿Para qué? Para que solo Él lo pueda encontrar, porque Él es el dueño de nuestro corazón y de nuestro campo. Y compró aquel campo, hermanos, a precio de sangre. El siguiente. También vemos que en el campo se hayan escondidos también otros tesoros, con los cuales Babilonia, que es, podemos decir que es el mundo, como lo vimos, el sistema mundo es Babilonia, y esto, Babilonia venía y comercializaba con oro, con plata, con oro, con cargamentos de canela, mirra, todo, hasta veíamos que con los cargamentos de perlas, de ropa, de lino fino y de seda, de colores de púrpura, todo lo comercializa Babilonia. Es parte de sus tesoros y es parte también de que lo que ellos quieren es robarnos nuestra riqueza, robarnos nuestro tesoro. Y eso dice que también comercializaban con los cuerpos de los esclavos y las almas prisioneras de guerra. Babilonia es un tesoro de guerra, nuestras almas y nuestros cuerpos. Tras eso va mercadería, hacer mercadería de nosotros. Ese es el tesoro que encuentra Babilonia. Y por eso el Señor dice que la castigó a esa gran ciudad, porque en ella se halló la sangre de los profetas y la sangre de los consagrados a Dios, porque ella mató a muchos en la tierra. Y va a llegar el momento, ¿verdad? Por eso el Señor nos dice, sal de ella, pueblo amado. Nos advierte que debemos de salir de Babilonia. Y veíamos que hay un tesoro que estaba escondido en el campo. Era unos tesoros que usaron para redimirse, para no ver muerte. Estos hombres los iban a matar. Y dice que en el terreno, en el campo, tenían como tesoros trigo, cebada, aceite y miel. ¿Qué tenemos escondido nosotros en nuestro campo, hermanos? ¿Van a encontrar trigo, palabra en nuestro campo como sustento? ¿Van a encontrar cebada, así como espigaba Ruth, para redención? ¿Encontrarán en nosotros aceite escondido en nuestro campo, esa unción y esa sanidad? ¿Tendremos en nuestro campo miel, revelación, dulzura, que son tesoros escondidos que nos pueden librar de la muerte? Dice acá. La siguiente. Y él cerraba con esto, nuestro hermano Wesley, que dice que el mayor tesoro que podemos tener es el temor del Señor, porque ese será tu tesoro. Él será la seguridad de tus tiempos. Te dará en abundancia salvación, sabiduría y conocimiento. El temor del Señor será tu tesoro. Mire qué lindo. Y nuestro pastor Rodrigo también nos hablaba de la sabiduría el día de ayer. Entonces, parte de la sabiduría es el temor del Señor, que vemos que también es un tesoro. La siguiente. Y acá vemos ahora
el campo de Booz. Nuestro pastor Rodrigo nos explicó muy bien, ¿verdad? Esta enseñanza del campo de Booz, que es el campo donde la iglesia debe de ir a espigar, donde va a encontrar la amada a su amado. Este es el campo donde sí tenemos permiso de ir. Hay otros campos que no tenemos permiso, son prohibidos y tendrán el letrero que diga cuidado, no pasar o no entrar. Pero acá vemos, saqué 2 espiguitas de lo que nos dijo nuestro pastor Rodrigo. Y lo encontramos en Ruth 2:8 y Ruth 2:22. Y dice, entonces Booz dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, tampoco pases de aquí, sino quédate con mis criadas. Fíjate en el campo donde ellas ciegan y síguelas. Pues he ordenado a los siervos que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los siervos. Fíjense acá, le dice 2 cosas Booz a Ruth. Y Ruth, como figura de la iglesia, tiene que ser obediente. Como figura de la amada, obediente. Le dice, oye, hija mía. El oír es un mandamiento. Así como el Señor Jesús nos dice, oye, oh Israel, el Señor uno es. Y acá el primer mandamiento que ella tiene que obedecer. Oír lo que te voy a decir, oíme, lo primero. Y lo segundo le dice, no vayas a espigar otro campo. Y lo tercero, tampoco pases de aquí, quédate con mis criadas. Y que cuando tuvieran sed, que fuera a las vasijas y beba del agua que sacan los siervos. Con esta enseñanza, habemos siervos también que hemos sacado agua para darles de beber a la amada del Señor. Nuestro pastor, cuando nos da una enseñanza y una prédica, ha sacado agua para darnos de beber. ¿Y a quién tenemos que seguir? Seguir a los criados, a donde ellos van a sacar agua, a la palabra del Señor, allí tenemos que ir. Ese es el campo donde la iglesia, la amada del Señor, tiene que ir y ser obediente. Y vemos en la escritura que allí se mantuvo Ruth, no salió a otro campo. Y sabemos que en figura, Booz es figura del Señor Jesús y Ruth es figura de la iglesia. Y Noemí es figura del Espíritu Santo. Y luego que Booz, mire, le da esos lineamientos a la iglesia acerca del campo donde tiene que espigar, pero luego viene el Espíritu Santo y lo vuelve a redarguir y le vuelve a decir. Y Noemí, pongámosle Espíritu Santo, le dijo a Ruth, es bueno, hija mía, que salgas con sus criadas, no sea que en otro campo te maltraten. Viene el Espíritu Santo y viene a sellar la palabra y le dice, en otro campo te van a maltratar. Es bueno que te quedes aquí. Lo que te ha dicho el Señor, sé obediente. ¿Y cómo nos pueden maltratar en otros campos? Hay miles de maneras en que sufrimos maltrato, no solo físico, espiritual, económico, familiar. Hay muchos campos por los cuales la amada del Señor tiene que evaluar y decir, ¿entro acá o no entro? O sí tengo permiso de entrar, pero solo, como dice la Escritura, retened lo bueno y desechad lo malo. Entonces, he aquí la enseñanza por la cual nuestro pastor Rodrigo, el Señor lo inquietaba en que viéramos los campos, en que los estudiáramos a cada uno. Entonces, solo estas son 2 espiguitas que retomamos del campo de Ruth, que él lo explicó. Veamos la siguiente. Este es el campo del perezoso. Mire ese señor que está allí, ¿ve?
tranquilo, viendo el cielo, viendo las figuritas de las nubes que se hacen, ¿ves? Cuando uno no tiene mucho, mejor dicho, cuando uno no tiene o mucho que hacer o tiene todo el tiempo del mundo para tirarse en la grama y ver al cielo y decir, hoy vi un osito, hoy sí hizo un carrito, y ver las nubes pasar. Tiene mucho que ver esta figura. Y usted va a decidir si este es un campo bueno o un campo donde tenemos que evaluar si entrar o no entrar. Dejo con ustedes a la hermana Arely, que ella nos va a enseñar acerca del campo del perezoso. Muy interesante. Sí, gracias, hermanita. Sí, es bien hermoso porque creo que lo que usted nos enseñaba acerca de Proverbios 31:16, ahí es como lo primero que tenemos que tener claro antes de entrar a un campo, es de analizarlo, es de calcular qué tan provechoso es para uno o no lo es. Y este campo, pues, para eso se trata ese estudio, porque lo vamos a examinar, lo vamos a estudiar y al final vamos a concluir, como decía la hermana Sandrita, si será bueno pasar por ahí, quedarnos por ahí, por ejemplo, espigar por ahí. El texto base que nosotros vamos a utilizar para este estudio lo encontramos en el libro de Proverbios. Recuerde usted que el libro de Proverbios está lleno, bueno, toda la Biblia está llena de sabiduría, pero este libro en especial fue escrito por el más sabio, ¿verdad? De todos los que conocemos en la figura de la palabra del Señor, que era Salomón. Y él nos menciona en Proverbios, este libro, en Proverbios 24:30 al 31, sobre un campo. Y dice así: pasé, dice, junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella habían crecido espinas, ortigas, que ya habían cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Mire cómo este versículo nos habla de dos personajes. Un hombre que era perezoso, así como dijo la hermana Sandrita, cómodamente, sin mayor preocupación, dejando pasar el tiempo. No es que no pudiera trabajar un campo, porque si usted se fija, ya habían espinas, figuras de maleza que eran las ortigas y una cerca de piedra totalmente destruida. O sea, ahí no se trabajaba nada. Y no es porque él no pudiera, porque fuerzas posiblemente sí tenía, pero no lo quería hacer. Y vemos otra figura de un hombre falto de entendimiento. Y como decía nuestra hermana Sandrita, el pastor Rodrigo ayer nos enseñaba, ¿verdad? En casa de Josué, sobre el conocimiento, sobre la sabiduría, y nos hablaba de que el insensato construye sobre la arena, ¿verdad? Y entonces aquí podemos ver una viña, que ya había una viña, dijo la hermana Sandrita al inicio, que lo que uno espera de una viña son uvas sabrosas, ¿verdad? Pero aquí había una viña que estaba a cargo de alguien insensato, falto de entendimiento. ¿Qué tipo de uvas habían acá? ¿Verdad? Entonces, si se fijan, son dos figuras que hacen referencia a un campo que no está labrado o que no está bien labrado. Cuando hablamos de perezoso y buscamos el significado en el Strong, me llamaba la atención que habla de holgazanería, de pereza, de negligencia, y habla de la palabra indolente. Y a mí me llamaba la atención porque indolente es ya volverse insensible, ¿verdad? Ya dice, ya es una persona, dice en un diccionario literal, que no siente dolor, pero es cuando yo lo veo a la luz de la palabra, ya es una persona insensible. Y cuántas veces nos han enseñado de que a veces, si no tenemos cuidado de nuestra vida espiritual, nos podemos volver insensibles al Espíritu Santo, ¿verdad? Que Él es el que nos guía por las cosas que tenemos que hacer para poder permanecer en el reino del Señor. Entonces, vemos esta figura, yo la veía así, que es necesario conocer que hay campos
que si no son bien cultivados y no tenemos ciertos hábitos espiritualmente hablando, donde estemos comunicados con el Señor, como creyentes, como cristianos, podemos llegar a acomodarnos y descuidar ciertas áreas de nuestra vida. Y este descuido lo que va a provocar es que en nosotros hayan espinos. Y fíjese que los espinos, yo buscaba qué significa un espino, es una espina, y la espina lo que hace es pinchar, causar dolor. Y nosotros como creyentes pues hemos sido llamados a ser felices, ¿verdad? Y que no haya dolor en nosotros. Pero hay que trabajar eso, porque si nosotros nos volvemos perezosos espiritualmente hablando, en el sentido de que nos volvemos insensibles al Espíritu Santo, a la palabra del Señor, podemos llegar, puede llegar a producir en el campo de este perezoso espinos, también ortigas. Fíjese que los arbustos que menciona esta palabra, que son las ortigas, yo lo buscaba y dice que estas hojitas, si usted mira la figura, en sus orillitas las hojitas tienen como puntitas, y estas hojas tienen unas sustancias químicas que si uno las roza, causa irritación en la piel, y les llaman urticáceas, tienen sinónimo de esa palabra porque causan urticarias. Como les decía, causan irritación de la piel. Usted creo que el hermanito Wesley lo dijo en el estudio pasado, ¿verdad? A la novia, ¿verdad? Del Señor la preparan 6 meses en aceites aromáticos y 6 meses en mirra. Si me equivoco, pues me corrige hermana Sandrita. Y mire, estos arbustos lo que hacen, dañan la piel de la amada. ¿Y cómo la dañan? Irritándola. Entonces, ¿cuántas veces nosotros quizás no solo pasado, sino que quizás nos hemos quedado por este campo y a veces nos hemos vuelto irritantes incluso a la presencia del Señor? Ya no la sentimos igual. Ya pueden haber estorbos que nos causan, no, ya no es lo mismo, dice uno. Cuidado, porque posiblemente podemos habernos acomodado en un área de nuestra vida, con todo respeto lo digo, lo hablo por mí, y que pudimos haber dejado crecer estos elementos que menciona la Biblia, ¿verdad? Entonces, en la palabra del Señor, pues hay mucha sabiduría, y eso es lo que nosotros tenemos que buscar día con día. Y por eso me ministraba mucho este proverbio. Creo que se vuelve uno de todos son bellos, pero algunos que se van convirtiendo en favoritos, y ya se me queda bien plantado que uno debe examinar los terrenos, examinar los campos y decir, ok, Señor, yo no quiero caer en un estado de pereza espiritual, yo no quiero holgazanear, ¿verdad? Ni ser insensible a tu palabra y que se cauterice mi corazón. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y hablaba de una cerca de piedra que estaba destruida. Usted sabe que la cerca es para impedir que entren personas ajenas a una propiedad. Y usted es una viña, hermano. Usted es un templo del Espíritu Santo. Y usted debe estar rodeado siempre por un vallado un cerco que el Señor ha puesto alrededor suyo. Pero mire acá, en este campo del hombre perezoso e insensato, se puede derrumbar esta cerca. Entonces, continuamos con la siguiente slide. Y solo recordemos que en la palabra, pues, ella no está llena de casualidades y lleva una continuidad preciosa. Y yo encontraba en Mateo 13, 1 al 8, que con mis hermanos, pues, que me enseñan y me ayudan a estudiar, hablábamos de la parábola del sembrador. Y aquí encontramos esa figura de los espinos, mire, y eso nos impactaba bastante. Usted recuerda, vamos a parafrasear la parábola, ¿verdad? Pero usted la puede leer en su casa y estudiarla también. No es el tema, pero usted pues ahí anota y lo puede estudiar. Y dice que el sembrador pues salió a sembrar. ¿Y qué sembraba, hermano? Semilla sembraba él.
Y dice que vio, al sembrar la semilla, una cayó junto al camino y vinieron aves y se comieron la semilla. Otra cayó entre piedras, pero no había suficiente tierra, ¿verdad? Entonces esa semilla empezó a brotar, ¿cómo no? Empezó a brotar, pero no había suficiente profundidad y cuando salió el sol se quemó porque no había suficiente raíz. Y ve aquí que otra cayó entre espinos. Y acuérdense, en el campo del perezoso, ¿qué es lo que abundaba ahí? Espinos, amado hermano. ¿Y qué pasa en este caso del sembrador? Dice que la semilla cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Entonces vea, amado hermano, lo delicado que es que crezcan espinos en tu campo o en mi campo, porque van a ahogar toda la palabra que el Señor quiera mandarnos. Ya no la vamos a recibir igual. Y eso no lo podemos permitir, porque nosotros tenemos que tener suficiente semilla, ¿verdad? Suficiente trigo, suficiente pan. Pero si caen entre los espinos, pues esa se ahoga, ¿verdad? Entonces, y termina la parábola bien hermosa, ¿verdad? Que usted ya la conoce. ¿Qué otra cayó en buena tierra? ¿Y qué dio? Fruto, dice. Y algunas, dice, semillas a 100 por uno, otras a 60 y otras al 30. Y entonces, eso es lo que nosotros tenemos que pedirle al Señor, ser una buena tierra, pero que caiga la semilla y que broten buenos frutos. Vamos a la siguiente slide. Entonces, hablábamos de una cerca destruida. Mire, rápidamente, pues la hermana Sandrita ya nos hablaba de una viña y el Señor prepara la viña, ¿verdad? Le quita las piedras, la pone linda, siembra y está preciosa. Pero en el campo del insensato algo pasa, algo sucede que no se hace con diligencia o no hay conocimiento suficiente para preparar bien esa viña. ¿Y qué es lo que pasa? El fruto ya no son uvas dulces, ya no son uvas agradables, ¿verdad? Sino que son uvas agrias. Nos hablaba la hermana Sandrita de que hay una viña que tiene que dar buen fruto. Pero vea en Isaías 5:1-7, que es el mismo que ella leía, no hubo buen fruto. ¿Y qué pasó? ¿Verdad? A esa viña se le quitó su vallado y fue consumida y se derribó su muro. Y mire, y fue pisoteada. Nosotros definitivamente con los primeros pincelazos que estamos viendo del campo del perezoso, yo, amado hermano, le pido al Señor que me haga diligente, para las cosas del Señor, que me haga diligente con mi familia, que me haga diligente con mis hijas, ¿verdad? Porque debemos de saber que somos sacerdotes también, empezamos desde casa y es la iglesia primeramente con nuestro Dios. Entonces, ya con estos pincelazos de este campo, si el sabio pasó y examinó este campo, yo creo que ahí él no se quedó. Y nosotros eso es lo que estamos observando. Es un campo peligroso donde puede ahogarse la semilla que va a dar fruto en nuestra vida. Y nosotros lo que queremos es ser, ¿verdad? Fruto bueno. Entonces vamos a la siguiente slide. Sé que el tiempo pues a veces se queda corto, me avisan si me pasa, hermana Sandrita, y si pues vamos a quedar a mitad, pues va a ser un gozo poder seguir estudiando esto. Entonces vean en Proverbios 24, 32 al 34. Es como la segunda parte de lo que yo vi en el campo del perezoso. Y menciona la palabra de Dios lo siguiente. Y yo miré, el sabio pasó, vio las espinas, vio los ortigos, pero también vuelve a decir, y yo miré y lo puse en mi corazón. El entendido ve el peligro y se aleja, amado hermano.
Entonces nosotros tenemos que ponerle lupa a este campo. Entonces el sabio dice, yo miré y lo puse en mi corazón. Lo vi, o sea, lo examinó. Está haciendo lo que dice Proverbios 31:16 otra vez acá. Es que yo lo vi, yo lo analicé, ¿verdad? Yo discerní, qué sé yo, póngale ahí más palabras usted, ¿verdad? Y en esta versión decía, y tomé castigo, pero en otra dice, y tomé enseñanza, decía. Y tomé enseñanza. ¿Y qué es lo que aprendió él? Que un poco de sueño, cabeceando otro poco y poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. Mire lo que atrae este campo. Así vendrá como caminante tu necesidad. O sea que este campo atrae necesidad. Fíjese. Atrae austeridad, hace falta algo, hay una necesidad. Nosotros necesitamos siempre ser llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque si hablamos de tierra secular, pues necesitamos comidita, pero también necesitamos alimento espiritual y va a haber necesidad el que caiga en este campo va a tener necesidad de algo, no va a poder llenar, va a estar ansioso de algo porque no va a poder ser lleno, porque no hay Espíritu Santo ahí. Y mire cómo lo menciona él como un caminante, o sea, una entidad, amado hermano. Es una entidad que llegará y provocará una necesidad. Una necesidad puede ser de dinero, una necesidad sentimental, una necesidad, qué sé yo, secular. Yo no sé, tantas cosas que pueden haber en nuestra alma y que solo con el poder del Espíritu Santo, si no son adecuadas para nosotros o no son buenas para nosotros, según el Señor, y que no van a estar sujetadas con el poder de Dios, si aparece esta entidad, de repente se activa esa necesidad. Y mire qué más va a venir a ese campo. Y tu pobreza como hombre de escudo. O sea que habla de necesidad y pobreza, pero pongámosle lupa, y es lo que estudiábamos con mis hermanitos. Dos entidades muy poderosas también del lado de las tinieblas. Un caminante y un hombre armado. Un hombre que su arma era un escudo. Y eso pues ya son otros temas más complejos que nuestra hermana Sandrita pues más adelante nos va a enseñar. Pero si queremos caer o concluir, es que este campo del holgazán, del perezoso, del negligente, del indolente, del que tiene cauterizado su corazón y no puede trabajar en las cosas espirituales que nosotros debemos trabajarla, puede atraer dos potestades o entidades que van a causar mucho daño a nosotros los hijos del Señor, ¿verdad? Entonces, fíjese que en 2 de Samuel 11:1 vemos esta entidad del caminante, donde usted ya conoce este pasaje y menciona que en el tiempo de la primavera, cuando los reyes salen a la batalla, usted y yo somos reyes, ¿verdad, hermano? Entonces estamos en batalla todo el tiempo. No podemos descuidarnos, no podemos ponernos como el hombrecito del slide del campo del perezoso y ver las nubes pasar. A ver, esta viene de elefantito, de tir. No podemos, porque era tiempo de primavera y los reyes tenían que salir a batalla. Pero fíjese que David, que era conforme al corazón de Jehová, por eso le digo, esto hay que tener cuidado nosotros, porque si aún David, que era conforme al corazón de Jehová, menciona que él envió a Joab y a sus siervos y a todo Israel, que luchaban contra los amonitas y todas esas tribus que se levantaban contra Israel, pero que en esta ocasión David menciona en la escritura, permaneció en Jerusalén.
Y al atardecer David, dice en el versículo 2, se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey. Fíjese que habla de que al atardecer se levantó. ¿A qué horas nos levantamos nosotros, hermano? Por lo menos yo me levanto, por lo menos los que trabajamos en la mañana nos levantamos a buenas 5 de la mañana, ¿verdad? Los que trabajan de noche, pues yo sé que ya es otro horario, pero para ponerle el ejemplo, dice que David al atardecer se levantó de su cama. ¿Qué pasó haciendo? Acostado todo el día, cuando era tiempo de primavera y salir a la batalla. Vemos un ejemplo de cuando podemos caer en esta pereza y que no va a traer nada bueno, porque ¿qué vio él cuando paseaba por el terrado de la casa del rey? Vio a una mujer que se estaba bañando y que su aspecto era hermoso. Y usted ya conoce toda la historia, que terminó en la muerte de uno de sus grandes guerreros y que él se quedó con esta mujer que era Betsabé, ¿verdad? Y lo que pasó después con su hijo. Y bueno, usted puede leer en 2 de Samuel toda esta historia. Pero vamos a centrarnos. ¿Cómo? ¿Y por qué le digo? Porque esta entidad caminante se presentó a David. Porque si usted busca en el Strong, que no lo puse acá, pero usted póngalo como tarea, cuando habla de que se paseaba por el terrado, la palabra paseaba significa caminante. Entonces usted escríbalo y véalo, y cualquier cosa nos escribe acá, ¿verdad? En los comentarios o estudiamos en la iglesia. Pero si usted se fija, ahí aparece esta entidad y se le apareció a David, el que era conforme al corazón de Jehová. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque en el campo del perezoso, si nosotros no cuidamos el terreno, si no lo trabajamos, espinas crecerán que ahogarán la palabra que podamos estar recibiendo. Porque podemos ir a la iglesia, pero si estamos en un estado de pereza espiritual, no vamos a recibir esa palabra, porque van a haber espinos ahí que son necesarios arrancarlos ahora en el nombre de Jesús. Sí hay. Yo les digo, de hecho, me ministra mucho esa palabra, porque yo tomo mi parte y sé que el Señor lo hace por amor a nosotros, ¿verdad? Que nos muestra este tipo de campo para que seamos como esa mujer virtuosa, ¿verdad? Examinarla y decir, en este campo ni pongo mis ojos, ni compro, ni nada, ¿verdad? La siguiente slide, por favor. Y no sé cuánto, y creo que ya vamos a ir cerrando, pero en Lucas 11, 21 a 22, usted puede estudiar, aparece la figura del hombre fuerte y armado, dice. Pero acuérdese que nadie puede entrar a una casa si alguien no lo permite, ¿verdad? Y en este caso lo podemos ver en 11:21, como les dije, Lucas 11:21 a 22 y Marcos 3:17. Cuando el hombre fuerte y armado guarda su casa, en paz, ésta lo posee. Pero si viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte sus despojos. Y en la siguiente dice que pues nadie puede entrar a la casa de un hombre fuerte y robarle sus cosas si no lo ata primero. Solamente así podrá robarse. Amado hermano, debemos ser libres. Cuando venimos a Cristo Jesús, nosotros fuimos quitados toda cadena, fuimos desatados al pecado y nosotros no podemos volver a permitir que ser atados, ¿verdad? La siguiente slide, por favor. Y fíjese acá, hicimos un cuadrito, todos los hermanos que estudiamos el tema, y hablamos de cuáles son las características del perezoso según la Biblia. Y antes de comenzar a detallarlas, fíjese que me encontré que en Proverbios habla mucho de la hormiga y pone de ejemplo a la hormiga. Y usted sabe que hasta en los dibujos animados, la hormiga es la que trabaja y arduamente, y la cigarra, creo que una caricatura que yo vi, baila todo el tiempo, anda con su flauta y nunca trabaja. Pero ¿qué pasa cuando viene el invierno? ¿Verdad? La hormiguita bien tranquila descansando y la cigarra no tenía ni dónde quedarse. ¿Por qué le comento eso?
porque la Biblia también toma de figura la hormiga. La hormiga dice que es un animalito, o es un insecto, perdón, es un insecto que trabaja mucho en colonias. Si usted ya sabe cómo es una hormiga, trabaja mucho con colonias, son muy ordenadas para trabajar, hay una unidad extraordinaria entre ellas, y usted hasta ya las ha visto, ¿verdad? En cadena, en fila india, van caminando cuando van trayendo los pedacitos de comida que quitan del pan. Si usted se fija, son bien disciplinadas y se llevan bien unas con otras y trabajan al mismo tiempo. Entonces, fíjese que la Biblia las toma mucho de ejemplo, ¿verdad? Y cuando hablamos de las características del perezoso, según la Biblia, podemos encontrar en Proverbios 6:6 que al perezoso, el perezoso también es falto de sabiduría. La palabra dice, anda perezoso, fíjese, le dice, anda perezoso, y fíjate en la hormiga, fíjate en lo que hace y adquiere sabiduría. Yo leía y mencionaba un estudio que leí que dice que es más fácil que el sabio vea al necio porque aprende de él para no hacer las cosas que él hace. Pero el necio puede ver al sabio, pero él sigue haciendo lo mismo. Y mire, la palabra nos exhorta a que nos fijemos en la hormiga, fijémonos en lo que hace, pero sobre todo adquiramos sabiduría. Y hay un tesoro que da sabiduría, porque la hermana Sandrita nos lo decía, el tesoro del temor a Jehová. Mire cómo es importante conocer todos los campos, porque el campo del tesoro, el campo del olor del hijo bendecido nos pueden abrir los ojos para poder ver campos que no tenemos que entrar. Entonces también en el perezoso encuentro que no hay avivamiento. ¿Se acuerdan cuando estudiamos el tema del avivamiento, que era bien precioso, verdad? Una llama, un fuego. En el perezoso no hay avivamiento. Dice en Proverbios 6:9, perezoso, ¿cuánto tiempo más seguirás acostado? ¿Cuándo despertarás de tu sueño? La Biblia nos dice, levántate tú que duermes. Esas palabras son claves, a veces las leemos, pero no sabemos la connotación que tienen, porque es una exhortación a que nosotros no es tiempo de dormir, no es tiempo de estar sobre nuestro lecho al atardecer, ¿verdad? No es tiempo de estar acostado, es tiempo de que hay un avivamiento del Espíritu Santo en nosotros, que nos mantenga en vela, ¿verdad? En Romanos 13:11 nos habla la palabra del Señor. Hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. Ya es hora de que despierten del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. La Biblia pues nos enseña muchísimas cosas y debemos darle gracias al Señor porque nos permite estos espacios, si bien es cierto ya no presenciales, pero en internet, en digital, y poder estudiar esto, ¿verdad? Para que estemos atentos a lo que Él nos quiere enseñar. Dice que el perezoso también es un esclavo, y lo vemos en Proverbios 12:24 cuando nos habla de que Él trabaja con empeño. Dice, trabaja con empeño y gobernarás. Sé perezoso y otro a ti te gobernará. Cuando a nosotros se nos ha dado la promesa de que vamos a ser cabeza y no cola, ¿verdad? Pero en este caso el perezoso no va a poder ser cabeza porque siempre va a tener uno arriba de él, uno que lo gobierne. Es irritante, porque dice en Proverbios 26, nunca emplees a un perezoso, pues te irritará como el vinagre irrita la boca o el humo irrita los ojos. Mire, cuando hablábamos de los ministerios, hablábamos, recuerdo que era el tema del pastor, que las ovejas no debían causarle malestar al pastor. Las ovejas no debían causar malestar, que el pastor cuidaba sus ovejas, pero las ovejas tenían responsabilidad de no causar
malestar al pastor. Si nosotros lo traemos a lo espiritual, nosotros no tenemos por qué irritar a nuestras autoridades. Fíjese, yo así lo recibí, ¿verdad? Y también dice que el perezoso tiene malas costumbres. Nosotros somos llamados a tener buen testimonio. Fíjese, entonces este campo, si caemos en este campo, que Dios no lo va a permitir porque ya lo estamos estudiando, no vamos a tener malas costumbres, no podemos permitir que vengan a nosotros malas costumbres. En Proverbios 6:6, pero en una versión diferente, creo que era el Strong, dice, vete a ver a la hormiga, perezoso, observa sus costumbres y aprende. Si se fija, es como las características que le mencionaba al inicio, ¿verdad? La hormiguita, ella tiene costumbre, pues nosotros también tenemos que aprender de lo que el Señor nos manda a hacer, que nos manda primero a ver, fíjese, Él nos manda, y vuelvo y repito, es importante examinar, ver, analizar y decir, no, esto no me conviene, y pedirle al Espíritu Santo que todo lo que no me conviene, pues sacarlo, y ya desautorizamos toda espina, toda ortiga, y que nuestra barda, nuestro cerco, siempre esté bien fijo, puesto por el Señor, ¿verdad? Guardándonos a nosotros. La siguiente, por favor. Y nada, pues ya la hermanita nos explicó precioso el significado de esta palabra que se le antepone al Proverbio 31:16, que es la sayim. Una palabra que representa una herramienta de labranza, ¿verdad? Es un arado. Y si es una herramienta de labranza, es para utilizarla, ¿verdad? Porque usted no va a comprar, si usted es carpintero y tiene que comprar un martillo y no lo va a usar, no puede ser. Pero a usted se le manda a que dice que labre, que siembre, que con las ganancias usted siembre una viña. Entonces vea que el Señor le está poniendo a usted y me pone a mí, ¿verdad? Herramienta en mis manos. ¿Vea? Herramienta en mis manos, ¿para qué? En este caso, para labrar un campo que no sea un campo de perezosos, sino un campo de bendición. Creo que ya con esto vamos finalizando. Y solamente decirles que con el campo del perezoso es un campo que definitivamente no podemos dar pie para caer en él. Lo hemos visto, lo hemos observado y analizado y hemos dicho, no nos conviene, porque yo quiero ser una vid que dé fruto bueno, como nos decía hermana Sandrita, ¿verdad? Bueno, qué lindo estudio, el campo del perezoso. Realmente lo contrario a perezoso es ser diligente, que el Señor nos encuentre siendo diligentes en los campos que Él nos permita entrar, ¿verdad? Para que en nuestro corazón, en nuestra alma no puedan haber esos cardos, esas espinas que ahoguen la semilla que es la palabra del Señor, o nos convirtamos que nuestro terreno, todo nuestro ser esté tan espinoso que tampoco nadie se nos puede acercar, porque esas espinas, estamos así como puercoespines, llenos de espinas que no nos pueden decir nada porque pasó una bomba atómica. ¿Por qué? Porque nuestro campo no está cultivado. Está cultivado, pero de cardos, de espinas. Entonces, una buena palabra o alguien que se nos acerca, todo lo vamos a ver. Y esas espinas hacen que al ahogar la palabra nos volvemos amargados, aparte de perezosos. Que menos que nos digan, amado hermano, puede dar la palabra a usted ahora, predicarla, puede estar en el discipulado, puede servir, y que nosotros digamos, heme aquí, Señor, envíame a mí. Pero se puede imaginar que diga, no, es que no tengo un tema preparado. O que su jefe no secular le diga a usted,
mire, me va a ir a representar en esa reunión y va a decir, a presentar el plan de trabajo. No, jefe, pero si ahora le toca a usted, yo no soy el jefe, no tengo por qué ir, pero le está dando una delegación. Ya vemos que la obediencia, lo vimos en el campo de Booz, la obediencia también trae frutos. Y lo importante es cuando nos dice, oye, hija mía, oye. Y el Espíritu Santo nos redarguye y le dice, ve a ese campo, sigue a las criadas, no te metas en los campos donde te van a lastimar. Así como Dina se fue a meter a un campo y la violaron, ¿verdad? Se fueron a meter a otros campos que no nos conviene. Amado hermano, seamos diligentes, espiguemos en el campo de Booz, evaluemos los campos y las situaciones como una mujer virtuosa, así como el Señor Jesús quiere que nosotros, producto de nuestras manos, producto de los 5 ministerios, obtengamos una ganancia, un fruto digno de arrepentimiento para poder cultivar el terreno y que cuando Él venga nos encuentre como una vid hermosa, preciosa, digno de tomar nuestros frutos dulces, con gozo, porque dice que siembra una vid. Así que con ese mismo gozo, hermanos, ya no nos queda tiempo para continuar. El siguiente campo que veremos es el campo abierto y lo veremos el próximo domingo. Dios me les bendiga. Dios les bendiga, hermanitos.